agradecemos su asistencia a la presentación del número 21 de la revista Accesa, editada por el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, dedicada a la lucha contra la corrupción, la cual lleva por título Corrupción, una herida que aniquila. Damos la bienvenida a los integrantes del panel que nos acompañan esta tarde. Licenciado José Rubén Mendoza Hernández, comisionado presidente del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y coordinador de la región sureste de organismos garantes del Sistema Nacional de Transparencia, para quien le pido un fuerte aplauso. Muchas gracias por acompañarnos. Maestra Yoli García Álvarez, comisionada y presidenta del Comité Académico y Editorial del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Bienvenida. Licenciada Alma Cristina López de la Torre, comisionada del Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. Bienvenida. Maestro Javier Martínez Cruz, comisionado del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y municipios, y coordinador de la Comisión de Derechos Humanos, Equidad de Género e Inclusión Social del Sistema Nacional de Transparencia. Muchas gracias por estar aquí. Doctora Reina Lisbeth Ortega Silva, comisionada del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y coordinadora de la Comisión de Protección de Datos Personales del Sistema Nacional de Transparencia. Bienvenida. Maestro Conrado Mendoza Márquez, comisionado presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California Sur y coordinador de la región norte del Sistema Nacional de Transparencia. Bienvenido. Muchas gracias a los panelistas que nos acompañan. De igual manera agradecemos la presencia de comisionados integrantes de los diversos órganos garantes del país, académicos, integrantes del INTE, integrantes del INAE, público que nos acompaña esta tarde. Muchas gracias. Y bueno, a continuación le cedo el uso de la voz al licenciado Rubén Mendoza Hernández, comisionado presidente del IBAI, quien va a ser el moderador y nos va a explicar la dinámica a seguir. Adelante. Hola, buenas tardes tengan todos ustedes. Gracias por estar aquí con nosotros para comentar el número 21 de la revista Accesa, que es el documento que generamos dentro del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información. En este caso daríamos el uso de la voz a los comisionados que nos acompañan. En primer lugar sería la comisionada Alma, posteriormente haría comentarios el comisionado Conrado, para después comentar el artículo del comisionado Javier, luego los comentarios de la comisionada Reina y concluiríamos con la comisionada Yoli. Y nada más como antecedente, este número de la revista nace con la creación de los sistemas anticorrupción en el país, tanto el federal como en las entidades federativas. Pero en particular, como todos ustedes sabrán, Veracruz es un caso muy peculiar en el tema de corrupción. Es señalado como el mayor número de actos de corrupción en el gobierno de Javier Duarte, ex gobernador del estado de Veracruz. Y de ahí, bueno, también señalamientos contra el gobernador Miguel Ángel. Entonces es muy importante que en el estado de Veracruz se toque un tema como es la corrupción, que trabajemos en combatirla, pero sobre todo en educar a nuevas generaciones, como los rostros que estamos viendo en la juventud, que aprendamos de lo que han venido cometiendo nuestros gobernantes en este tema de corrupción, combatirla, pero que también tengamos bien claro que la transparencia es una herramienta que tenemos y que podemos ejercer este derecho para saber lo que están haciendo nuestros gobernantes y no permitirles que cometan estos actos de corrupción que al final del día nos afectan a todos nosotros y aunque parezcan que sean muy lejanos, por lo menos cuando nos damos cuenta ya los tenemos encima de nosotros y nos afecta en nuestra vida diaria o en nuestra vida cotidiana. Para comenzar entonces le daríamos el uso de la voz a la comisionada. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Muy contenta de
espacio, de verdad. Primeramente porque los comisionados del Instituto Veracruzano de Transparencia y Acceso a la Información tuvieron a bien invitarme, hacer el honor de invitarme para participar y colaborar en esta revista CESA número 21. Así que estoy muy contenta de participar en ella y eso me trae hasta aquí, a este hermoso y maravilloso lugar que es la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, con un clima maravilloso porque en Durango está haciendo un frío tremendo, así que ahorita muy a gusto. Y bueno, mi participación, bueno, también tengo que agradecer al Instituto Jalisciense, al ITERI, por el espacio que nos brinda para poder presentar esta revista. Por favor, un saludo a sus comisionados, a la maestra Cintia, a Salvador y a Pedro por el espacio que nos están brindando. Y bien, el artículo que yo escribí lleva por nombre, obviamente enfocado a la corrupción, porque de eso se trata la revista, Combate a la corrupción, ética y un marco legal firme. Y nos habla precisamente de cómo hace algunos años la corrupción se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para la sociedad de México, pero también para todo el mundo, convirtiéndose en un fenómeno que ha desgarrado y destruido la confianza de las instituciones y de los gobiernos. Además de que se ha convertido también en ese lastre que nos pesa a todos, porque no perdona desde la, ya saben, la típica o la modesta mordida de 50 pesos hasta las grandes cantidades millonarias que circulan por este tema tan importante y que a todos nos afecta tanto. Realmente es muy importante saber que la corrupción causa graves daños a nuestra sociedad, a nuestras instituciones y a nuestros ciudadanos, y que si no trabajamos todos juntos no vamos a poder hacer nada para erradicarlo. Entonces yo en el trayecto del artículo les comento de las opiniones de diversos autores, pero por ejemplo un especialista que es Larry Holmes, que nos habla, es un maestro politólogo y experto internacional en el tema de la corrupción. Él nos dice que para él las personas que se ven más afectadas seriamente por el tema de la corrupción son generalmente los más pobres de la sociedad, porque ven disminuidos los recursos estatales que en un momento dado podrían ayudar a que puedan mejorar su calidad de vida en las comunidades, y esto pues para todos es un peso muy importante. Y es que el tema de la corrupción en México es una tarea de las más importantes y que tenemos pendientes en la agenda nacional, y que de verdad es una oportunidad única que nosotros hagamos algo para erradicarlo. Y bueno, es un tema pendiente y es un compromiso ineludible, pero también implica retos muy importantes, muy complejos, enormes, y yo podría decirles que hasta frustrantes debido a la realidad en la que nos enfrentamos. ¿Y cuál es esta realidad? Miren, por ejemplo, en lo que se refiere al índice que publica Transparencia Internacional, que ha tenido a bien publicar este índice de 180 países en donde hace esta clasificación, México ha caído vertiginosamente durante muchos años. Les comento, por ejemplo, que en el año 2000 México ocupaba el lugar, me parece, era el lugar 59, después en 2001 logró llegar a ocupar el lugar 51, y entonces empieza a caer a los lugares 70 y 72 en los años 2006, 2007, 2008. Pero en 2018 México ocupó el lugar 138 de 180 países, con una puntuación de 28 puntos, imagínense. Entonces, esto, ¿cómo podemos hacer ante estas cifras y resultados tan desalentadores que tenemos en la realidad en la que vivimos? Y bueno, diversos autores coinciden en que para poder lograr un efectivo combate a la corrupción se requieren tres elementos fundamentales. El primero de ellos es la voluntad política. El segundo sería tener una política anticorrupción integral. Y el tercero sería tener una muy alta dosis de transparencia en la gestión pública. Sin transparencia no es posible lograr un efectivo combate a la corrupción. Y en ese sentido, la Ley General de Transparencia a nivel federal y todas las leyes de transparencia
2 estados de la República que ya se encuentran homologadas han llegado a facilitar en gran medida la situación de que los ciudadanos puedan supervisar personalmente toda la gestión pública y con ello puedan lograr seguir disminuyendo esta cultura de la opacidad que todavía predomina entre todos los servidores públicos. Y entonces, bueno, haciendo un repaso de los diversos autores, también nos comenta el doctor Miguel Carbonell que la transparencia por sí sola no es como lo único para que sea posible lograr erradicar o lograr prevenir la corrupción, pues las prevenciones estas de la corrupción no pueden tener un avance significativo si no van debidamente respaldadas o acompañadas por una iniciativa de verdad sólida que se refiera al combate a la impunidad. La impunidad, que ustedes saben, se traduce simple y sencillamente en que los delitos, cualquiera que sea, no sean castigados ni sancionados por cualquiera de las causas que ustedes quieran mencionar. Y en ese sentido tendríamos que trabajar firmemente para poder erradicar esa subcultura que nos está, de la opacidad que nos está afectando tanto tiempo, tanto en esta situación. También, bueno, en ese sentido, en este repaso llegamos a plantear qué estrategias serían necesarias para poder erradicar la corrupción. Y, por ejemplo, sería el hecho de poder dar a conocer a toda la sociedad qué es la corrupción, qué es en sí la corrupción, cuál es el alto costo que estamos pagando por esta situación. Por ejemplo, que haya una mejor integridad y probidad en todos los servidores públicos, que puedan de verdad otorgarse mejores salarios a los servidores públicos, que pueda formalizarse la moral, que se pueda reafirmar desde las bases tempranas de la educación la moral de todos los individuos. Y bueno, obviamente necesitaríamos generar una mayor participación de la ciudadanía, dándoles una mayor información, dándoles obviamente unas mejores herramientas, alentándolos a que puedan denunciar los hechos ilícitos de los funcionarios. Todo esto obviamente tendría que estar respaldado por procedimientos sencillos, rápidos, transparentes, para que la ciudadanía pueda denunciar de forma sencilla todos los actos de corrupción de todos los funcionarios y que además venga acompañado obviamente de un sistema sólido de sanciones ejemplares. Si no hay sanciones ejemplares, no podemos llegar a decir que se pueda combatir o poder tener un impulso sólido en el combate a la corrupción. También obviamente y evidentemente hablo de lo que es el sistema nacional y los sistemas locales anticorrupción, cuya función primordial será la prevención, la investigación y la sanción de las faltas administrativas y de los hechos de corrupción, pero además la responsabilidad que todos estos servidores públicos tienen en erradicar este lastre. Yo quiero decirles que no son ellos los únicos que son los responsables en esta lucha para poder combatir la corrupción. Es obviamente que considerando que los fenómenos de la corrupción, que el fenómeno de la corrupción trae efectos devastadores para toda la sociedad, es indispensable que nos involucremos absolutamente todos, que seamos una sociedad firme, decidida a trabajar responsablemente para frenar este lacerante mal. Y bueno, yo realmente no quisiera seguir platicándoles más, yo prefiero que ustedes lean el artículo, además de toda la revista que está enfocada al tema de la corrupción, y no me queda más que de verdad agradecerles infinitamente el favor de su atención. Muchísimas gracias. Gracias, Alma, por tu participación. Antes de cederle el uso de la voz a Conrado, hablaba Alma de este engranaje jurídico que se tiene que fortalecer, y como citaba Carbonell, que la pura transparencia no sirve para combatir la corrupción. Es cierto, les podría platicar un caso muy particular en el estado de Veracruz, donde el Congreso del Estado nombra a los consejeros del CPC, que es el órgano coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, y hoy nos encontramos que ese Sistema Estatal Anticorrupción
dos de esos consejeros están peleando, señalándose por actos de corrupción entre ellos. Entonces imagínense que en un sistema estatal de anticorrupción entre ellos se acusan de corrupción. Entonces sí, tenemos que trabajar muchísimo para fortalecer estas instituciones y blindarnos de este tipo de casos y ejemplos en específico. Conrado, por favor. Muchas gracias, Rubén, por hacerme uso de la voz. Quisiera en primera instancia agradecer al IBAI, a la presidencia que obviamente representa, por la invitación, a mi amiga Yoli, que creas que la veo, le regalo mi corazón. Y por supuesto, agradecer a Dios, Yoli, la oportunidad que me brinda de reconocerte el esfuerzo que tú emprendes en el Sistema Nacional de Transparencia. La labor, el entusiasmo, la convicción, los principios, los criterios que tú has predominado durante tu lapso, te lo comento porque viene un ciclo que se termina y no quisiera escapar o dejar escapar, mejor dicho, por un poco el protocolo, pero sí quisiera reconocerte la institucionalidad que tú tienes también por el Sistema Nacional de Transparencia, que precisamente a través de este tipo de ejercicios es lo que nosotros hacia la sociedad debemos de transmitir, porque todo empoderamiento, independientemente de las leyes que nosotros podamos trabajar, si no hay un involucramiento a través de la ciudadanía, pues sencillamente la política pública no sirve para nada. Yo agradecerte, yo te amo, te deseo todo lo positivo que se debe desear ante una mujer tan grande. Muchas gracias por tu amistad. Y por supuesto saludar a mis padres, a Reina, que también forma parte de mi corazón, a Alma, que la amo, sus ojos se asemejan a mis mares, y a Javier, pues les digo, eso es sensei, ¿no? Pues muchas gracias. Yo la verdad quisiera ser breve en términos el tema de la anticorrupción, un debate en términos de congruencia. A mí en lo particular me preocupa y derivado de los tiempos que vivimos. La verdad es que la autonomía que se vive al interior de los órganos garantes en los que estamos trabajando con el Sistema Nacional de Transparencia, pues en los últimos tiempos hemos sido calificados como de fifís y dorados, y con base a eso pues se quebranta lo que es el ejercicio de la autonomía de los órganos garantes. Esa es una inquietud. Yo entiendo que a veces las inercias o los costumbrismos de tiempos atrás pues se derivan de que estamos en un descontento ciudadano por saber cuál es la certeza del manejo de los recursos públicos o hacia dónde va nuestro dinero. Sin embargo, ese descontento ciudadano a veces queda limitado y dejamos de conocer los procesos, y derivado de eso es que se generan digamos, cuestionamientos con respecto a que para qué servimos, para qué estamos, otra institución más que nada más está ahí de parapeto, y por supuesto que no. Yo donde llego a las instituciones, a los más de 140 sujetos obligados en el estado de Baja California Sur, por supuesto capital del mundo, pues ya mi visita es así como que un aspecto de dolor de cabeza, porque ahora que viene el señor Transparencia a querer cuestionar, y es precisamente esa la intención, ser lejos de la incomodidad, sin representarle una aliciente a la ciudadanía de que sí se puede hacer algo por brindarle una mejor condición de vida y una calidad en términos de validación de los ejercicios democráticos que se viven en el país. Yo quisiera comentarles, si me lo permiten, desde el constituyente, fíjense nada más, en 1917, la expresión de rendir cuentas formaba parte del lenguaje de los debates parlamentarios, aunque de manera bastante eliminada. Según consta en los registros de la Cámara de Diputados para la década de 1917 a 1927, por ejemplo, apenas se dieron 23 menciones en diferentes debates con respecto al término de la rendición de cuentas. Puede decirse que de la década de 1947 al 57 el número de menciones ascendió a tan solo 39. Es hasta finales del siglo, con la penetración de la corrupción, la impunidad y el reconocimiento de ambas realidades, que el término y el tema adquieren una mayor importancia. Para entonces, fíjense nada más, estamos hablando del 17 al 47, para finales del siglo estamos hablando de un lapso de tiempo bastante considerable, donde no se tenía la visión con respecto, o éramos omisos, o hacíamos como que no pasaba nada en términos de ya conocer los esquemas de corrupción. Éramos corruptos toda la vida y no decíamos nada. Hoy tenemos instrumentos bastante considerables porque el número de referencias incrementó
al más del 100%. Hoy, llegando, hay 84 menciones del diario de debates de 1917 a 1997. Por las mismas fechas, el gobierno comenzó en ese tipo de instrumentaciones a dar la expresión y asignó un papel importante al compromiso de informar y ser supervisado. Fíjense, curioso, ¿no? Pasa el tiempo, llegamos al Plan Nacional de Desarrollo y particularmente en el plan de la administración de Ernesto Zedillo, por ejemplo, dedicó incluso un apartado de las líneas de acción de la rendición de cuentas. Chequen nada más, o sea, para que vean cómo la congruencia de los términos del discurso y lo que no se ha derivado y de lo que nosotros tenemos que, en términos de ciudadanía, fortalecer. En atención al urgente reclamo de la sociedad, es indispensable una lucha frontal contra las causas y efectos de la corrupción y la impunidad. En este plan se propone un esfuerzo profundo que prevea una forma clara de rendición de cuentas y asegura que quienes en el ejercicio de una responsabilidad pública transgredan la ley o las normas de desempeño del servicio público sean sancionados conforme a la ley. El Plan Nacional de Ernesto Zedillo. ¿Qué ha sucedido con respecto al cruce del tiempo? Ustedes en esa tesitura y bajo esa retórica que vimos a través de planes y más planes, pues hablan de darle el esquema mejor medición. No es que la corrupción se haya desaparecido, lo que pasa es que ahora tenemos más consideraciones y las podemos poner con mayor evidencia ante la sociedad. Eso es lo que nosotros tenemos que fortalecer ante la validación de los ejercicios democráticos. ¿A quién le vamos a dar y a quién le vamos a hacer nuestra confianza para que tomen las riendas de la administración de nuestro país? No fue hasta la administración de Vicente Fox que buena parte de los compromisos de la campaña electoral se concentraron en el combate a la impunidad y a la corrupción, así como a la transparencia gubernamental. Mis padres no me dejarán mentir, yo tengo apenas 2 años dentro del sistema y esta trascendencia con respecto a la creación de la Ley Federal de Transparencia y demás ejercicios hasta los que hoy vemos como el INAI y la integración del sistema nacional, pues está obligado el gobierno a establecer mecanismos e instrumentos que les permitan informar y rendir cuentas a los ciudadanos. A los demás poderes y a cada uno de los órdenes de gobierno, actualmente la rendición de cuentas es un término escuchado en cualquier discurso político, sobre todo en las mentadas mañaneras. Este discurso político, programa de gobierno, pues obviamente trata de rendir cuentas, se ha vertido en una prioridad de los gobernantes, al menos en el discurso. Muchas secretarías, estados y organismos centralizados han diseñado programas de transparencia y rendición de cuentas y el Congreso debate una ley de información porque la idea, y es lo lamentable, después de trascender el tiempo, de vivir. A los mexicanos tenemos un problema, y lo digo con todo respeto, y me encanta decir con todo respeto porque a veces sí con respeto, pero la consideración es que se nos olvida la historia, y el problema de que nos olvide esta historia es que seguimos cayendo en los mismos errores y regresamos a las prácticas antagónicas de las cuales nos quejamos toda la vida: el presidencialismo, el paternalismo, eso de que esperar que nuestro gobernador vaya y nos solucione los problemas de barrer la calle por yo puedo utilizar la escoba. Entonces, con respecto a eso, pues básicamente pues se ha convertido en un quebranto a la autonomía de los sectores federales. Quieren desaparecer el INAI, eso es una realidad. Quieren desaparecer el Instituto Nacional Electoral, eso es una realidad. Y es una cuestión bastante lamentable porque pues, sería un retroceso, darle esa aniquilación a los logros que hemos perdido en la democracia de nuestro país. La verdad es que nosotros, con respecto a esto, el significado global del concepto, los mecanismos adecuados que ya tenemos para diseñar un sistema eficaz y eficiente, vean nada más el Sistema Nacional Anticorrupción. El pilar más fuerte que tiene el sistema es la transparencia. No tenemos escándalos. Nosotros ya tenemos un marco legal que nos responde y nos refiere y está armonizado a todos los estados, los 32 que tenemos el sistema nacional, y tiene un peso categórico con respecto a las medidas de premio que se deben de tener con quien no publicita la información o quien sencillamente está siendo opaco. El discurso nosotros sí lo tomamos, lo enamoramos y se concibe como una lágrima en el ojo que crece en la mejilla y muere en los labios, y en ese sentido creo que tantos años de dedicarse para conseguir los votos, que se contara con transparencia, que descuidamos otros aspectos centrales de la democracia representativa, el más de los importantes de los cuales es como garantizar que los gobernantes electos democráticamente cumplan su mandato con honestidad, con eficacia
y sobre todo con eficiencia. Las múltiples reformas electorales de los últimos 20 años han dado lugar a un sistema plural, como cuentan pocos mecanismos para exigir cuentas a sus gobernantes. Parece una mala broma darnos cuenta que después de alcanzar la alternancia y la competitividad entre partidos, la responsabilidad y responsividad de nuestros gobernantes sigue siendo muy limitada. Aún con elecciones limpias y equitativas, muchos gobernantes siguen siendo insensibles frente a las necesidades y demandas de los votantes. México es ya una democracia formal, pero la calidad de sus gobiernos sigue siendo muy baja, en buena medida porque a pesar de ser electos por la ciudadanía, le rinden pocas cuentas a ellos. Hoy dos concepciones para aumentar la responsabilidad de los gobernantes. Una, por supuesto, es la más romántica, que ustedes, como lo digo, público, selecto, culto y todo lo muy bonito que les puedo decir, afirma, fíjense nada más, que las democracias producen políticos buenos y virtuosos y que eso conduce al buen gobierno. Sin embargo, la historia política, lo importante de recordar nuestra historia, es que muestra cuán ingenua e irresponsable puede ser esa visión. Si el buen gobierno dependiera de la bondad y virtudes del gobernante, la política se convierte en un asunto, en mi apreciación, de suerte. Los pueblos capaces de adivinar la naturaleza de los gobernantes tendrían buenos gobiernos, mientras que quienes sean engañados por un rey tirano sufrirán irremediablemente la otra ruta, que es diseñar instituciones que rindan cuentas para que todos los gobernantes, los virtuosos y los egoístas tengan que responder de manera tácita ante la sociedad. James Buchanan, que es este señor que se apellida y se llama igual que el whisky, no sé si conozcan el whisky, pero dice que sabe bueno con agua mineral Topo Chico, y este señor pues es premio Nobel de Economía, o sea, no nomás hace whisky, o sea, el vato le echa Royal Halle. Entonces, este señor ha señalado que es mejor imaginar que la naturaleza de los hombres y los políticos es perversa y egoísta, y diseñar mecanismos para limitar su capacidad de daño e inducir para que actúen como si en realidad encarnaran en el bien común. No es un asunto de moralidad, sino de establecer el sistema de incentivos adecuados para que la gente rinda cuentas a sus principales. Para llevar la eficacia y la eficiencia del gobierno en México, se requiere diseñar un sistema de rendición de cuentas en dos vertientes. Por supuesto, por un lado, promover la transparencia de las instituciones de gobierno, establecer incentivos adecuados para limitar el oportunismo de los agentes políticos, aumentar la responsabilidad política de los legisladores mediante la reelección inmediata, mejorar los sistemas de supervisión del Ejecutivo y hacer efectivas las sanciones en su caso de incumplimiento. Por otro lado, ya voy a acabar, tranquilos del balón. Por otro lado, es preciso que la sociedad en su conjunto se involucre en el sistema de rendición de cuentas y asuma parte del costo de su operación. Un sistema ágil, ligero, de vigilancia política implica ciudadanos con poder para denunciar y detonar mecanismos legales de rendición de cuentas, la responsabilidad de los votantes, ustedes, amigos, a quienes por supuesto se les agradece que se hayan tomado el tiempo para estar escuchando a un servidor de sus padres, porque pueden estar, no sé, viendo la novela o algo así, y decidieron obviamente darle la atención correspondiente a este ejercicio. El empoderamiento ciudadano es muy importante en el esquema de visualización, para poder abatir la opacidad y favorecer la rendición de cuentas. Más allá de eso, emitir su voto cada 3 o 6 años, su participación para exigir cuentas es indispensable para que nuestra democracia electoral sea a la vez una democracia gobernable y que resuelva, por supuesto, los problemas cotidianos de su vida. Yo con esto espero haya sido de lo más ameno posible. La verdad es que es un tema preocupante, preponderante. Yo veo la transparencia como lo ve Galeano en sus apreciaciones. Galeano habla de las utopías. Dice que pone dos en el horizonte, camina 2 pasos, avanza 2 pasos, y la utopía también avanza y se pierde en el alba al atardecer. Al final de cuentas reflexiona y dice, bueno, ¿para qué nos sirven las utopías? Precisamente para eso, para caminar. La transparencia es un esquema virtuoso que nos permite andar y darle certeza a la ciudadanía sobre cuáles son los beneficios de los recursos públicos. También habla del futuro. A mí me encanta la ley. Si hubiera sido mujer, hubiera sido enamorado. Pues la cuestión es que él dice que el futuro representa
muchas cosas. Para los tímidos, lo impredecible; para los cobardes, lo desconocido; pero para los valientes representa la oportunidad. Creo que la transparencia es la mejor oportunidad que pueda tener nuestro país. Lo consigo así, me enamoro así, y con esto concluyo. Espero que les haya gustado la presentación. Muchas gracias, de corazón y sin duda. Gracias, Conrado. Nada más hay un comentario en esa parte que decía de la referencia a la desaparición del INAI y del INE. A lo mejor algunos de ustedes apenas el día de hoy están conociendo este derecho de acceso a la información, que es empoderarnos como ciudadanos, conocer qué están haciendo nuestras autoridades y cómo se gastan el recurso. Pero yo iría más allá. Hay un desconocimiento de qué hacemos los órganos garantes, qué hace el INE, pero lograr entender que la transparencia no resuelve todos los problemas si las autoridades no tenemos dientes para poder combatir los actos de corrupción. Y eso es a qué me refiero. Los órganos garantes a lo mejor podemos descubrir que en este universo de información que le piden a un sujeto obligado hay actos de corrupción. Nosotros no tenemos las atribuciones para poder sancionar a quien está cometiendo este tipo de actos ilícitos. Tenemos que dar vista a otras autoridades para que esas otras autoridades sean las que se encarguen de iniciar procedimientos y sancionar en caso de que se dé algún ilícito. En Veracruz sí lo hemos pedido, el órgano garante, cuando en su momento lo presidía la comisionada Yoli y un servidor la acompañaba, le pedimos a los legisladores, a los diputados, a los senadores, que nos dieran esos dientes para poder morder a quien estuviera cometiendo actos de corrupción cuando los descubríamos. Desgraciadamente es un tema que no ha alcanzado a permear en los legisladores, y que yo entiendo esa postura, que a lo mejor el simple hecho de permitir que se transparente no es suficiente para acabar con la corrupción. Si lo vemos desde esa postura, desde esa visión, es cierto, no es suficiente el esfuerzo que estamos haciendo a los órganos de transparencia, pero es por ello, porque no tenemos los dientes para poder sancionar a quien está cometiendo actos de corrupción. Javier es articulista de la revista, y por favor nos comentas el artículo que escribiste. Muy buenas tardes a todos. Antes que nada, agradecer la presencia de cada uno de ustedes y agradecer a Ibai, porque creo que en el momento en que este número 21 de su revista Accesa tomó la decisión de abordar el tema de combate a la corrupción, creo que ni mandado a hacer en nuestro contexto. En esta semana hemos visto con tristeza que hay molestia hacia actos de corrupción que se han reflejado en el cobro de vidas de personas inocentes, porque hay corrupción en la impartición de justicia, hay corrupción en una serie de actos que ya nos dañan y que nos afectan, y que ya México no está dispuesto a seguirlo aguantando. Celebro, como decía, esta iniciativa por parte de la presidenta Yoli García en su momento como presidenta, hoy a Rubén en su calidad de presidente del IBAI. Qué bueno que se abordó, porque creo que ya estamos en el punto en que ya basta de estar hablando del lugar que ocupamos, cuánto nos cuesta la corrupción. Hoy tenemos los mecanismos para verdaderamente abatirla. Creo que como nunca se presentan y se alinearon muchas cosas, como un programa nacional de combate a la corrupción que vimos aparecer en agosto por parte del Ejecutivo Federal, como un esquema de castigo al corrupto que se vio modificada en nuestra Constitución Federal en el título 4, donde ya se habla de responsabilidades de servidores públicos particulares por actos de corrupción, y donde ya tenemos a personas que están siendo procesadas por ese escándalo llamado estafa maestra, y donde vienen más. Esperemos que esos 7,000 y tantos millones de pesos se traduzcan en lo que dice la ley, que 2 tantos más se recuperen y sean 21,000 millones de pesos los que recuperemos por ese acto de corrupción que daña y lastima a toda la sociedad. Miren, muy rápido voy a hacer esta presentación que utilizo mucho para explicar cuando el artículo que publicamos en la revista se llama Mecanismos de corrupción en México, el poder de la triada. ¿Por qué decimos el poder de la triada? Porque hoy en México tenemos los 3 mecanismos. La etapa preventiva a través del Sistema Nacional de Transparencia, la etapa disuasiva a través del Sistema Nacional de Fiscalización y la etapa de castigo a través del Sistema Nacional de Fiscalización. Y creo que vale la pena recordar casos como lo que nos plantea el doctor
Acemoglu y el doctor Robinson, autores de esa obra del 2012 que se llama ¿Por qué fracasan los países? Una obra que yo no dudo que los lleve a que años más adelante sean los siguientes premios Nobel de Economía. ¿Por qué razón? Porque ellos identifican en esa obra que hay países que son pobres y hay países que son prósperos o ricos porque las instituciones y la que combata la corrupción es una realidad. Y compara ciudades, por ejemplo, de Tijuana, en México, con ciudades de San Diego, en Estados Unidos, nos separan escasos metros. Y sin embargo, la diferencia entre una ciudad de Estados Unidos y una ciudad de México es abismal. Entonces, ¿dónde está la diferencia en los gobiernos y en la política pública? Pero más grave es cuando llegamos y ese comparativo que nos presenta Singapur. Un ejemplo de un país que cuando logra su independencia de Inglaterra en la década de los 90 del siglo pasado, su ingreso per cápita era de $500 en ese momento. Pasan 37 años y a mediados de la década de los 90, Singapur, aplicando de políticas públicas que combatan la corrupción, pasa de $500 a $5,000 per cápita. Un país que logra batir la corrupción y que invierte para el progreso de su país. Y sin embargo, después hace otras acciones o sigue haciendo esas acciones de combate a la corrupción. Y para 2018, Singapur, conocido como la perla del Pacífico, el líder de los tigres asiáticos, hoy actualmente tiene $60,000 como ingreso per cápita. Y hizo en la década de los 50, en la década de los 60, algo que México hizo precisamente en esta primera década del siglo XX. Entonces, si queremos alcanzar ese nivel de progresividad, lo que tenemos que entender es que ya estamos en un punto donde México creo que ya no puede seguir aguantando estos grados de impunidad. Por eso el diagnóstico que hace el Programa Nacional de Combate a la Corrupción nos identifica muy bien con estas cifras que daba hace rato la comisionada Alma. Primeros lugares ocupamos en corrupción, en impunidad. En este país, de cada 100 delitos que se denuncian, solamente 2 se castigan. Entonces, en este país el valor esperado del delito es mayor que el valor esperado del castigo. Entonces, por eso resulta atractivo secuestrar, resulta atractivo robar, porque saben que el castigo va a ser mínimo. Medido matemáticamente, el valor esperado del secuestro en México es de $500,000. Quien se dedica al secuestro, el valor esperado de su beneficio es de $500,000. El valor esperado del castigo son 223 días. Díganme qué delincuente racional no va a decidirse a secuestrar por $500,000, si sabe que lo que va a pagar es ni siquiera un año de cárcel. Ahí está el problema. Por eso estos actos que están medidos con datos de INEGI, con datos de instancias serias, nos permiten ver qué tenemos que transitar. Vamos cambiándole, por favor. Entonces, yo no me voy a detener mucho esto está precisamente en el diagnóstico del Programa Nacional de Combate a la Corrupción que presentó el Ejecutivo Federal en agosto de este año, y donde precisamente lo que se busca es abatir esto. De verdad, ya estas cifras ya cobraron vidas. De nombre Abril, de nombre de una serie de feminicidios, y no hay responsables, no hay castigos. Entonces, creo que eso daña y deja de creer en las autoridades. La siguiente, por favor. ¿Cuánto nos cuesta? ¿Y por qué digo, no entendemos esto? Si de veras que como servidores públicos pensamos que podemos desviar los recursos públicos, estamos faltando al artículo 134, donde dice que los recursos se tienen que aplicar de manera eficiente, eficaz, transparente, económica y honrada. Los 5 son necesarios porque son recursos del pueblo, no son recursos de nosotros. Este programa, por primera vez lo vemos nacer, y creo que lo vimos en su momento con Miguel de la Madrid con la famosa renovación moral. Pero no habíamos tenido un programa de tipo nacional hasta hoy, donde estamos hablando de casi 370 líneas de acción y tendremos que cumplirlos todos. Y si no lo hacemos, pues tendremos, como ya la mandata la normatividad, o a la cárcel, o a estar regresando 2 tantos más de lo que se lleva. Y esto tiene una razón de ser. La reforma del 2015 a la Constitución Federal reformó 14 artículos, pero el gran impacto lo tenemos en el título 4, donde se reformó
como les digo, la denominación de título cuarto, que habla de la responsabilidad del servidor público de los particulares, para que también los particulares entiendan que si hoy se coluden con un servidor público y se llevan recursos públicos, van a pagarlo con cárcel y también con recuperar 2 tantos más de lo que se llevaron. El 113 establece este poder de la triada. El 113 de la Constitución Federal nos dice que habrá instancias de coordinación para prevenir, para disuadir y para castigar. ¿Cómo se castiga esto? La siguiente, por favor. Básicamente, a través del diseño de la política pública que tenga como fundamento la etapa de la transparencia y la rendición de cuentas, la fiscalización y el castigo. Y lo que plantea este poder, adelante, es básicamente esta triada. Nunca la habíamos tenido hasta hoy en día. ¿Por qué razón? Porque la política pública, hasta antes de la reforma del 2015, básicamente nos presentaba una cuenta pública año con año que con coraje nos decían: hay faltantes de tantos miles de millones de pesos. Y uno decía, ¿y los responsables? Pues el responsable que en su momento fue el presidente municipal, el gobernador, terminaba su periodo y ahora se convertía en senador, se convertía en diputado federal y tenía un fuero, ya no les podíamos hacer nada. Hoy la reforma del 2015 habla de una responsabilidad de 7 años. Entonces, que entiendan esos senadores, que entiendan esos diputados, que su responsabilidad los va a alcanzar terminando. Es más, se les puede iniciar procedimiento de desafuero por responsabilidades de este tema de que hayan desviado recursos públicos. Miren cómo funciona el Sistema Nacional Anticorrupción en nuestro país. Funciona en estas 3 etapas. La preventiva, que es la más importante, y la más importante es precisamente la que establece el Sistema Nacional de Transparencia. Nosotros le damos al mejor auditor, que es el ciudadano, los elementos, la información, y aquel servidor público que no entregue información hoy se considera un delito grave dañar, ocultar o destruir información, y eso se paga con cárcel. Entonces, eso lo tiene que entender hoy el servidor público que niegue información. ¿Por qué es importante? Porque vamos a prevenir el acto delictivo. Y si eso no funciona, como bien lo comentaba hace rato el comisionado Rubén, pues le vamos a pasar al órgano de fiscalización para que él, a través de la contabilidad gubernamental, identificando los faltantes, se le pueda armar el expediente y decirle que hay desviación de recursos al presidente municipal, al regidor, al gobernador o al presidente de la República, y decirle: bueno, ya tenemos encuadrado todo tu expediente, y entonces sí, se lo paso al Tribunal de Justicia Administrativa, al fiscal anticorrupción, para que vean cuáles son las medidas que le aplicará en cuestión, si es sujeto precisamente de prisión y también de recuperación de lo que se haya llevado. Es un sistema que funciona. Y miren, por eso decimos que la etapa preventiva es la más importante. Si estos personajes que han sido y han triunfado cada uno de ellos en sus ámbitos económicos o de respeto a los derechos fundamentales, como son los 2 primeros, que son el presidente de Microsoft y el director general de Google, o esta activista que es una referencia dentro de los derechos de las mujeres, o el ex secretario general de la ONU, y han dicho que la información es poder, esa es la importancia que tiene el Sistema Nacional de Transparencia. Porque debemos entender que la transparencia es una obligación que tenemos todos los servidores públicos que estemos trabajando. Si nos molesta que sepan cuánto ganamos porque sentimos que nos están invadiendo, que nos ponen en riesgo, retirémonos del servicio público y vamos a trabajar en la iniciativa privada. ¿Por qué tiene que saber la gente cuánto ganamos? Porque nos pagan con recursos públicos. Y es su derecho, es recurso de él, quiere saber cómo lo estamos gastando. Pero eso es una obligación. El ejercicio del derecho al acceso a la información pública es cuando lo que está en los portales no me sirve y quiere el ciudadano algo más y ejerce su derecho que se llama acceso a la información pública. Y tenemos que garantizarlo. Y si le vamos a restringir el derecho por una reserva, tenemos que decir por qué razón hay un daño. Y si no lo podemos comprobar a través de una prueba de daño, se entrega la información, porque rige el principio de máxima publicidad. La siguiente, por favor. Entonces, yo a lo que quiero llegar es: nadie se salva. Actualmente el Sistema Nacional de Transparencia aplica para los 3 poderes, para los 3 órdenes de gobierno, para sindicatos, partidos políticos, fideicomisos
o toda persona que haga o ejecute un acto de autoridad. Es muy cómodo llegar, ¿sí?, y decir, actúo porque me facultó el presidente o vengo a nombre del presidente, soy hermano del presidente. Ah, presidente, está haciendo un acto de autoridad, denme cuentas. La siguiente, por favor. Creo que esta parte de las reformas nos han llevado a que poco la hemos utilizado. Hoy, si conocemos actos de corrupción, es precisamente porque se están haciendo solicitudes de información y estamos empezando a conocer. ¿Cómo se descubrió la estafa maestra? A través de mecanismos de solicitudes de información. Lo ideal, y ahorita es creo que lo que falta, ¿cómo saber quiénes fueron esas empresas, quiénes son esos servidores públicos? Pues hay que hacer valer precisamente este poder que tiene estas leyes. Concluyo con esta parte, hablando precisamente de que el poder de la tríada, y creo que es un término que ni siquiera es mío, yo lo tomo en su momento precisamente de lo que planteaba el libro del poder de la tríada, que hablaba del poder económico. Yo quise traer la denominación del poder de la tríada porque estamos hablando de tres sistemas que en México hoy los tenemos vigentes, y que es precisamente el Sistema Nacional de Transparencia, el Sistema Nacional de Fiscalización y el Sistema Nacional Anticorrupción. Por primera vez estamos cerrando el ciclo, y yo espero que en las siguientes décadas verdaderamente México empiece a quitar eso que se habla de corrupción, que en México se habla que es el 10% del Producto Interno Bruto. Si traducimos el 10% del Producto Interno Bruto, actualmente en México estamos hablando de 2.9 billones de pesos, lo que perdemos en corrupción. Es el 45% del presupuesto de egresos de la Federación del próximo año, que va a ser de 6.1 billones de pesos. Creo que estamos perdiendo mucho dinero entregándoselos a los corruptos, y vamos a sacárselos para meterlos a seguridad pública, salud, educación e infraestructura, y que este país, que ya se lo merece, y toda la sociedad, transitemos hacia el desarrollo pleno. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Y para comentar, la comisionada Reina de Michoacán, la general. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos y a todas. Primero agradecer la invitación a Iván, Rubén, muchas gracias, Yoli, muchas gracias. Desde luego es un placer compartir este espacio con mis compañeros comisionados, con Conrado, con Almita, con Javier. Y pues miren, después del comisionado Javier Martínez Cruz, pues ya no hay mucho que decir. Como lo vieron, pues ya dijo todo, ya no nos dejó nada. Entonces, ¿yo qué les puedo decir? Esta revista que ahorita tienen en sus manos, Accesa, tiene un título muy importante, que es todo lo que estamos hablando, la corrupción. Y si se fijan, ahí al frente en su portada tiene una frase que dice, una herida que aniquila. Es real, la corrupción, como ya lo dijo el maestro Javier Martínez Cruz, nos cuesta vidas, nos cuesta economía, nos cuesta y nos duele todos los días. Si ustedes ahorita llegan a sus casas y leen esos 6 artículos, digo 6 porque en primera instancia vienen 6 artículos dedicados a la corrupción. Viene una visión de una comisionada nacional, viene el artículo de Alma, que aún lo platicó, viene el artículo de Javier, pero viene también una visión de un investigado del CIDE, viene de un magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa y viene de un integrante del CPC de Veracruz. Y si ahorita que lleguen a sus casas la leen, y el lunes se van a acordar de mí, el día 9 es el Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción. Cuando la lean hoy y el lunes escuchemos hablar a todos los políticos de la lucha contra la corrupción, nos va a dar coraje, porque todo eso que está ahí es justamente lo que queremos o lo que defendemos o lo que los órganos garantes tenemos, esa responsabilidad, y para eso fuimos puestos en estos cargos, para luchar contra eso, contra la corrupción. Por eso somos parte de un sistema nacional anticorrupción, por eso somos parte de los sistemas estatales anticorrupción, por esa lucha contra la corrupción. Como lo decía Alma, desde luego tenemos muchos temas, ¿no? En su artículo Alma va platicando de esa evolución que ha tenido la transparencia y de esa lucha que los órganos garantes diario emprendemos. No somos bien vistos, como lo comentaba Conrado, es real, no somos bien vistos. A nivel federal, pues no nos quieren, no quieren a la UNINAI, no quieren a los órganos garantes,
pero somos todos los días en las mañaneras, somos parte del discurso y somos lo fuerte del discurso, que es la transparencia. Nosotros eso hacemos todos los días, luchamos, pugnamos porque nuestros estados tengamos eso, transparencia, se rindan cuentas, ¿no? Eso es nuestra tarea fundamental. Y es de lo que hablan estos artículos. Les digo que ya no tengo mucho que decir, porque pues ya los comisionados nos dijeron todo. Pero miren, 3 preguntas. Cuando yo leí el artículo, me puse a investigar. Perdón, la publicación, ¿no? Dice, ¿para qué público va dirigido esta revista, no? Esa revista, como lo ven, el órgano garante de Veracruz, desde luego le destinó a un tema muy importante. ¿Pero a quién va dirigido? A todo el tipo de público. A todos nos interesa la corrupción. Es un tema que nos involucra a todos. Esas marchas que vemos todos los días, esos feminicidios que nos platicaban ahorita, esas luchas que diario tenemos contra el sistema, contra un sistema corrupto, es eso, ¿no? Nos involucra a todos. Otra pregunta, ¿cuál es la importancia? Bueno, pues la importancia es desde luego dar a conocer desde una visión, como lo dice ahorita, ¿no? Una visión ciudadana, una visión de órganos garantes, una visión jurisdiccional. Esa es la importancia, dar a conocer cómo todos llegamos a la misma conclusión. La corrupción nos sigue golpeando, nos sigue doliendo y la vamos a seguir sufriendo si no actuamos. Si no actuamos, ¿cómo? Que lo menciona en el artículo el integrante del CPC. El papel tan importante que juega la ciudadanía. Necesitamos de la sociedad civil. El Sistema Nacional Anticorrupción se creó por una iniciativa ciudadana. O sea, no fue una iniciativa que un día se levantaron los políticos, se levantaron los partidos políticos y dijeron, vamos a crear un Sistema Nacional Anticorrupción. No, fue una iniciativa que la sociedad emprendió una lucha y que nos costó, y nos costó bastante para que se regulara, ¿no? Esa reforma, como lo menciona el comisionado en su artículo, una reforma constitucional, ¿cuántos artículos? 14 artículos, 7 adiciones y un cambio a un título 4, en el cual es dedicado ya a un tema de faltas administrativas, de responsabilidades. Es correcto. Entonces, eso nos costó y nos seguirá costando, ¿no? Insisto, papel tan importante como juega la ciudadanía, los órganos garantes, los tribunales. Entonces, nos debemos de juntar, ¿no? El poder de la triada, que lo dice en su artículo el comisionado que ahorita nos platicó, ¿no? Esa prevención, esa detección, en la cual es excluida toda la investigación y la sanción, ¿no? Somos un país lleno de leyes, ¿no? Y lo presumimos, decimos, tenemos ley para esto, tenemos ley para esto, tenemos ley para esto. Creo que eso nos debería dar pena en vez de presumir, ¿no? Si no tuviéramos tantos marcos regulatorios, si los tenemos es porque estamos mal, ¿no? Es porque necesitamos regularnos nuestros actos y sanciones que no son aún complementadas, ¿no? Nos quedamos en esa parte. Si investigamos, el primer contacto que tenemos son justamente los órganos garantes, ¿no? Esa herramienta que nos utilizan como es el acceso a la información, ¿no? Que es la etapa preventiva, como bien lo dice el comisionado. Entonces nos vamos a la segunda etapa, de investigación, la detección, ¿no? Y ahí nos quedamos, no llegamos hasta la sanción. Ya nos comentaban ahorita el porcentaje de sanciones que tenemos. Nos quedamos atorados en una etapa de investigación. ¿Por qué nos quedamos atorados en una etapa de investigación? Porque nadie le va a pasar al señor fiscal para que sancione, nadie le va a pasar a los magistrados para el tribunal para que emita una sanción, una institución. Nadie lo va a hacer. Entonces creo que esa es la etapa y el papel importante que jugamos. Órganos garantes que tenemos que ir de la mano con la ciudadanía. Necesitamos que crean en nosotros. Necesitamos que nos den herramientas también a nosotros para apoyarnos. Y pues de mi parte, eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Reina. Bueno, antes de cederle la voz a Yoli para que concluya y cierre la presentación de la revista, invitarlos a que ejerzan el derecho de acceso a la información, que visiten las plataformas de los órganos garantes de Infomex, Plataforma Nacional de Transparencia, pregunten lo que quieran preguntar a todas las entidades de gobierno, sea del Estado, sea municipal, sea nacional, pregúntenos, ejerzan ese derecho. Para eso estamos nosotros, para garantizar de que las autoridades les den la información que están pidiendo, cuestionen todo lo que estamos haciendo, no solo cuánto costó, sino
sino por qué tomamos la decisión de llevar a cabo esa acción, por qué pavimentamos esta calle, por qué no la otra, por qué pusimos esta lámpara de alumbrado público, por qué no la otra, por qué está un de tránsito a lo mejor en un lugar y por qué no en otro. Vamos a ejercer ese derecho porque al final del día influye en nuestras vidas día tras día. Por favor, los invito, ejerzan ese derecho, hagan uso de él, y al final del día para eso estamos todos nosotros, para mejorar esas condiciones de vida y que se pueda reflejar día con día. Entonces, última vez, sí. Hay algunos datos, pero sí está a disposición la presentación. Perdón, lo de la triada está muy exquisito. Me sorprendió y sí fui muy atento al tema y no lo había visto tan resumido, tan fácil. O sea, es tan facilísimo como dice usted, que podría expandirse y servir como un folleto, así como dice también usted, Reina, de que se haga una iniciativa, por decir algo como eso. Ya ve, está muy bueno lo de las chicas que están protestando contra los violadores. Pues, podríamos hacer una iniciativa con un folleto con el maestro Javier de hacer esa triada. O sea, usted dice que se apropió del término, pero pareciera que lo inventó. O sea, gracias. No, gracias a ti por la participación. Bueno, sí va a estar a quien guste a disposición la presentación de Javier. No, pero son datos muy importantes que ojalá les despierte esa curiosidad y puedan empezar a ejercer este derecho. Y bueno, para concluir, la comisionada Yoli García Juárez del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, y para cerrar la presentación. Muchas gracias, Rubén. Gracias a todos por estar aquí. Gracias a los comisionados, no solo por escribir, sino por acompañarnos, por permitirnos que su voz sea parte de la voz del Instituto. Gracias, de verdad. Reina y a Conrado por venir y acompañarnos hoy a presentarlo. Mi corazón también es tuyo, amigo. Y yo quiero decirles, más que hablar del tema de la corrupción, yo quiero decirles que la revista Accesa es un esfuerzo que hacemos en el Instituto de traer temas que son de relevancia y que son de interés en todo el país. Buscamos someter al escrutinio público temas que son muy importantes y siempre hemos buscado distintas visiones. En este número ustedes ven que hay una comisionada nacional. Hemos tenido prácticamente a todos los comisionados nacionales escribiendo en la revista sobre distintos temas. Tenemos comisionados estatales, invitamos periodistas, están titulares de unidad a los que les pedimos que escriban, y buscamos académicos y buscamos otro tipo de servidores públicos que están involucrados con los temas. Hemos pasado de hablar de transparencia, de archivos, de acceso a la información, de todos los temas que involucran a los órganos garantes y que hoy, como los sistemas estatales anticorrupción, nos involucran porque somos parte de ellos. Y como bien lo decían, somos la primera parte y además la parte más importante, porque la que tiene un acceso directo con la ciudadanía, con la que tenemos un contacto directo con ustedes, que no lo tienen las autoridades como la Contraloría, como el Tribunal de Justicia Administrativa, como las fiscalías. Nosotros sí, nosotros tenemos un contacto directo con el ciudadano a través de la transparencia y del acceso a la información. Entonces, ¿qué buscamos en Accesa? Buscamos eso, que lo que se produzca sea digerible para cualquiera, generar ese debate desde distintas perspectivas, que no solo hablemos los comisionados, no, que hable la gente de a pie, que hablen los periodistas, que hablen los académicos, que cada quien dé su visión sobre un tema. Y después de analizar un tema, traemos muchos datos de estadísticos relacionados con ese tema, pero también ocupamos esta revista para rendir cuentas a la ciudadanía. Cada 6 meses la editamos y aquí viene un pequeño informe de todas las actividades que hacemos.
y no solo ustedes podrán ver al final que hay fotos de eventos donde fuimos, donde estuvimos en La Paz, en Estado de México, en Guanajuato, en Durango, donde sea, no, también vienen los criterios del órgano garante. Hacemos un resumen de los criterios más relevantes, de los asuntos más destacados que se presentaron. Y vamos reseñando esos asuntos que se presentó, por qué lo resolvimos, para que si ustedes tienen interés en lo que hacemos, puedan tener acceso a esa información. Entonces no es solo sentarnos y debatir sobre temas que son de interés en todo el país, también es rendirle cuentas a los veracruzanos y a todo el país de qué hacemos como órgano garante. La revista tiene un tiraje pues reducido, la verdad es que no hacemos muchos números, pero todos los números de la revista están en formato digital en la página. Entonces ustedes pueden entrar a la página, ver los distintos números, ver los distintos temas que hemos hecho, conocer a los distintos articulistas, incluso por ahí van a encontrar ustedes que un periodista famoso de aquí de Guadalajara, Julio Díaz, también participó ya con nosotros, porque está abierta para todos. Si alguien en algún momento quiere participar y quiere ser parte de este esfuerzo, bienvenido. La revista siempre ha estado abierta para que todos participen. Lo único que buscamos es que sea un único tema, que cada 6 meses discutamos sobre un único tema para ver las distintas visiones. Hay otros números, hay otras revistas y otras compilaciones que se hacen de lo que todo el mundo quiere escribir, y hay de chile, de dulce y de manteca. Nosotros no, nosotros queremos que sean temáticas, que discutamos, porque es más fácil encontrar las coincidencias y las diferencias de un tema si ponemos a distintos sectores a discutirlo. Entonces, yo los invito a que la revisen en la página del IGAE, que entren, que vean los distintos temas que hemos usado, que vean los distintos números, y que, si ese es su interés, están abiertas las puertas siempre para que cualquiera pueda escribir en ella. Y les agradezco mucho el que nos acompañen hoy, el que nos hayan oído ustedes. Agradezco el espacio de este pabellón de la transparencia, que es un espacio para todos los órganos garantes, al ITE y a sus comisionados, y sobre todo a quienes estuvieron hoy con nosotros y a quienes siempre han confiado y han escrito en esta revista. Muchísimas gracias a todos. Pues muchísimas gracias. A nombre de los comisionados del instituto. ¿Tenemos una pregunta? Por favor, hacer el micrófono. Sí, buenas noches. Excelente presentación, no diga todo, pero soy un empresario, miles que hay aquí, en todo el país. No somos los Slim ni nada, pero creo que somos los que sostenemos la mayor planta productiva del país y estamos siendo fuertemente atacados. Estamos en un sándwich tremendo. Por ejemplo, no hay proyecto político que es un proyecto donde le piden dinero, en serio. Y si no, hay a transformarlos. ¿Por qué? Y son cínicos y es brutal el esquema. Entonces, encierras a los empresarios de una forma muy fuerte, los que andamos buscando oportunidades. No importa la mejor tecnología o el mejor producto que tienes. A ellos lo que les importa es el dinero. Entonces, es importante lo que sean, no hay dientes, todo esto que están haciendo, pero todavía hay muchas generaciones que van a ser lastimadas y no sabemos hasta cuándo podamos nosotros resistir. Y resistir ya es contra los gobernantes y contra todos, o sea, es un momento muy delicado. Pero yo también quisiera, a ver si en el horizonte de ustedes se habla mucho de la corrupción, está bien, pero también no sería corrupción todos aquellos servidores públicos en donde ejercen políticas públicas equivocadas. O sea, hay miles de millones de, quizás más de la corrupción que se cometen en obras que vemos que no se terminan. Vemos trenes en la Ciudad de México que realmente se gastaron 6.000, 7.000, 8.000 millones. Vemos aquí en Guadalajara, ¿verdad?, el tren que también, unas gomas que pusieron mal, cuántos miles de millones hay ahí. Los servidores públicos, ¿por qué lo hacen? No tienen la capacidad. Entonces ahí hablan de capacidad y todo eso es corrupción también, y deben de ser verdaderamente castigados, porque a veces lo obedecen por un compadre, por un asesor mal puesto, tiene línea del dinero todo, ¿verdad?
A veces podemos cuestionar lo de los aeropuertos, lo que sea, pero bueno, el tiempo lo va a decir, ¿no? Al final del día yo creo que también en esto que ustedes hablan, los políticos que ejerzan errores en la administración pública deben ser castigados, y fuertemente castigados, porque desde ahí es causa del efecto que estamos viviendo también. Entonces estamos abatiendo, ya se cometió un error, pero ahí vienen miles y miles de millones que si le dieron dinero o no, pero ya el error está cometido. Se han gastado cientos de miles de millones y no pasa nada. Yo no veo muchos políticos en la cárcel. En Veracruz, yo soy de Veracruz, y bueno, ahí está, no tarda en salir el exgobernador. Todo el mundo sabe dónde vivían los narcos, enfrente, o sea, todo lo que habla el pueblo es una realidad, ¿no? Pero al final del día, ¿de qué sirve que los agarren si no devuelven el dinero? No van a, o sea, sí están poniendo leyes y todo, pero al final del día el dinero es tan poderoso. ¿Qué va a pasar ahí? Entonces, en primer lugar, felicitarlos al equipo de ustedes porque están haciendo algo, pero también buscar que esos alcances también lleguen a los que están tomando decisiones, porque poner a un servidor público que no tiene la capacidad genera, ahí empieza el problema serio, ¿no? Es un comentario. Gracias. Tiene toda la razón. Yo por eso hace rato comenzaba, cuando habla el presidente del poder de la tierra, que digo, el concepto del poder de la tierra lo toma Kenichi Mae en su libro El poder de la tríada del nuevo orden económico. Yo tomo el concepto de tríada como sistemas que se articulan para una finalidad, rendición de cuentas. Lo que quisimos plantear aquí es que hay responsables en cada etapa. El Sistema Nacional de Transparencia es poner a la vista, pero le tenemos que pasar la estafeta al siguiente, que es el Tribunal de Justicia Administrativa. Lo que hemos hecho como órgano grande es decir, nosotros estamos cumpliendo, porque ahora lo que queremos es no solamente castiga que sin tener la capacidad está ocupando un puesto público. Por eso en el acceso a la información pública, yo te pido por favor que me entregues su expediente laboral para saber si el perfil y si es correcto que esa persona que está ocupando una dirección de obras públicas tiene el perfil. Si no lo tiene, pues precisamente con una solicitud decir, oye, no funciona. Las contrataciones, hoy se pide que sean públicas. Y si una persona gana una licitación, mándame por favor los competidores y cuál fue el criterio que decides. Eso es información pública que hoy se tiene que dar. Pero volvemos a lo mismo, ¿quién activa este derecho? No. Ustedes y también nosotros somos ciudadanos en algún momento dado. Lo que tenemos que hacer es ya utilizar los sistemas. Y lo he dicho en cualquiera de los foros que nos paremos. Yo también soy servidor público, soy ciudadano, soy padre de familia. Quiero llegar con mis hijos y verlos a la cara y tener esa satisfacción de haber cumplido. Pero y lo hemos planteado, si dentro de 2 años no se empieza a dar resultados, creo que por dignidad deberíamos de renunciar todos, porque estamos fallando a la sociedad. Y hay víctimas y no se explica por qué no se puede hacer si ya tenemos normalidad. Entonces, lo hemos pedido. Sistema Nacional de Transparencia como etapa preventiva está poniendo a la vista la información. Que entre quien tenga que entrar, que entre la Auditoría Superior de la Federación, que entre los órganos de fiscalización de los estados y después que entre los fiscales anticorrupción, el Tribunal de Justicia Administrativa, y si no cumple, pues se retire y que dejemos a otra persona que pueda cumplir. Pero como decimos aquí, es un sistema, todos tenemos que participar y ya debe haber responsables, cada uno de nosotros. A nosotros entregamos la información y permite ejercer otros derechos, ejercen sus derechos. También nosotros pediremos con nosotros sistemas contraculturales, somos un comité que se siente y se coordina. Y en cada comité o en cada sesión decide quién está fallando, y poner a la lista a quien no está haciendo su trabajo. No, nada más para concluir el comentario, sí necesitamos de ustedes, los ciudadanos, empresarios, todos los sectores de la sociedad que ejerzan este derecho, y les voy a poner un ejemplo muy breve. El caso de las toallas de Presidencia de la República, la Casa Blanca, inclusive empresas fantasmas en Veracruz, periodistas elaborando trabajos de investigación, encontraron toda la información, la hicieron pública, pero no denunciaron. Entonces,
investiguen, pidan, soliciten información y si encuentran algo, denuncien. Ayúdennos también en esa parte. Ojalá pudiéramos nosotros investigar y hacer muchísimas más cosas, desgraciadamente no nos da. Pero ustedes como ciudadanos pregunten y si encuentran alguna anomalía, denuncien. Ayúdenos también en esa parte para poder combatir la corrupción. Gracias a todos por acompañarnos en la presentación de la revista y lo que quieran saber, conocer, para eso estamos a sus órdenes. Muchas gracias a todos y que tengan un buen día.